Y bien, les decía que antes se creía, por influencia de la física antigua, de Aristóteles, que los cuerpos caían lanzados desde una misma posición de acuerdo a sus pesos relativos. El que era más pesado caía más rápido al suelo. El que era más liviano tardaba más. Eso era lo que se pensaba. Pero Galileo Galilei opinaba algo distinto. Y para asombro de los sabios de la época, convocó a una reunión que se efectuó, según cuenta la anécdota, en la torre inclinada de Pisa, en la ciudad de Pisa, Italia. Y desde allá, desde la cima de la torre, lanzó dos bolas, una muy pesada y una muy liviana. Las dejó caer al unísono y, para sorpresa de todos los sabios presentes, las dos bolas cayeron al mismo tiempo. Esto demuestra que la ley de caída de los cuerpos tenía que estar adecuada a lo que sostenía Galileo Galilei. En definitiva, Galileo Galilei, para sostener su propia postura, se basaba en la observación de la realidad, en este caso en un experimento concreto. Y esto hace pensar que evidentemente el sentido común no está errado cuando piensa que la ciencia basa su secreto, su método, justamente en observar los hechos, en experimentar los hechos, para tratar de obtener a partir de ahí las teorías. Y en todo caso después también observar los hechos para corroborar si las teorías sirven o no sirven. Esta relación entre hecho y teoría de la que ya había mencionado con anterioridad. Ahora bien, esta postura, que podemos llamar la postura del sentido común, coincide perfectamente con una de las más primitivas escuelas epistemológicas. Recuerden ustedes que la epistemología es una rama de la filosofía que trata de desentrañar los secretos y los métodos de la ciencia. Pues, según esta escuela epistemológica, efectivamente, el gran secreto de la ciencia consiste en basarse en los hechos de realidad para crear las teorías. Esta teoría epistemológica es el positivismo. El positivismo, que fue precisamente este término acuñado por primera vez por Comte en un libro que se llamó, y se llama todavía por supuesto, Curso de Filosofía Positiva. Curso de Filosofía Positiva. Básicamente lo que planteaba Comte era, este sociólogo muy conocido por otra parte, era lo siguiente: el ser humano utiliza muchos métodos para crear conocimientos. Ahora, si lo que se trata es de tener certeza de las cosas del mundo, si lo que se trata es de describir ese mundo y explicarlo, lo que hay que hacer es basarse en la ciencia, y más precisamente en el método de la ciencia. ¿Y en qué consiste el método de la ciencia? Precisamente el método de la ciencia consiste en observar los hechos de la realidad para extraer los datos que posibiliten al científico, precisamente, forjar las teorías. Y en todo caso después también ir de nuevo hacia la realidad para verificar si la teoría es correcta o si la teoría debe descartarse. Es decir, según los positivistas, la ciencia no tenía que ocuparse, por ejemplo, de la existencia o no existencia de los dioses. No se tenía que ocupar de la teología, no se tenía que ocupar de la metafísica en general, ni de otro tipo de conocimientos. La ciencia solamente podía funcionar allí donde se pueden observar los fenómenos de realidad y se puede experimentar con ellos. Por supuesto, a medida que la ciencia avanza, dicen los positivistas, evidentemente la ciencia va ganando terreno y es capaz de investigar un sector de la realidad cada vez más ampliado. La pregunta es la siguiente: ¿esta teoría epistemológica es verdadera o falsa? ¿Describe muy bien cuál es el secreto de la ciencia o no?
Evidentemente algo de verdad tiene, pero también tiene algunos problemas. Pero estos problemas, la crítica que se le puede hacer a la epistemología, precisamente a esta postura epistemológica que es el positivismo, nos vamos a reservar para la próxima clase.